Chicos, esperando se encuentren bien, entonces vamos a empezar con nuestro seminario número 2. En esta oportunidad tenemos un recuento de lo que serían las semanas 11, 12, 13 y 14, ¿no? Entonces, con un tanto más de tiempo, vamos a manejar lo mismo que se dio en la primera ocasión. En ese sentido, entonces, chicos, permítanme compartirles lo que sería pues nuestra primera presentación, nuestra primera PPT, ¿sí? Chicos, ¿me confirman por favor si se puede apreciar? A mí me... Sí se visualiza. Gracias, muchas gracias por la confirmación. Entonces, iniciamos, ¿no? Para la semana número 11 en geografía, ingresando con lo que era la geografía, los chicos que tiene que ver con la biodiversidad biológica, ¿sí? Tenemos entonces lo que sería un primer estudio, el de las ecorregiones. Tenemos aquí al señor Antonio Braque, el que entonces nos propone, a partir de un estudio minucioso de las condiciones climáticas, ¿sí? Las condiciones edáficas, hidrológicas, la presencia de varios escenarios naturales, ¿no? Entonces, estos escenarios tienen cierta homogeneidad en cuanto al clima, la naturaleza de los suelos y la disposición de aguas dulces. A partir de ahí, entonces, también podemos mencionar lo que sería la presencia de cierta vegetación, ¿no? Cierta flora que daría inicio a todo un nicho, una comunidad. Tengamos en cuenta que su aporte también está por considerar lo que tenemos en aguas, pero no dulces, sino saladas, es decir, estamos hablando en el dominio marítimo, ¿no? Toda vez que ahí puede identificar dos importantes ecorregiones. Ahora, dentro de lo que sería entonces la biodiversidad, especies de flora y fauna, chicos, vamos a destacar el endemismo, haciendo alusión entonces a ciertas especies que son propias, características representativas de una región y también del país, claro está, ¿no? Hablando de país, chicos, Antonio Brac no distingue fronteras políticas, por eso es que puede reconocer, por ejemplo, que el bosque tropical del Pacífico en el Perú tiene apenas una pequeña extensión, pero se desenvuelve con mayor, ¿no?, amplitud en lo que sería el Ecuador y en Colombia. Lo mismo que el desierto del Pacífico, que no se circunscribe al desierto peruano, sino que también involucra el norte chileno, ¿no? O lo que sería la sabana de palmeras, que no se reduce al territorio peruano, sino que también se extendería por parte de Brasil y de Bolivia, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver algunas ecorregiones que tienen presencia en nuestro país, pero que no son exclusivas del Perú, ¿no? Sino que también van a tener su localización en otros territorios. Ahora, ¿cuáles son estas ecorregiones? Vamos a hacer lo más breve posible, chicos, en este recuento. Y dentro de lo que sería entonces el dominio marítimo, tenemos ahí dos ecorregiones. La primera, que se encuentra influenciada por esas corrientes de aguas cálidas, ¿no? Estamos hablando de la corriente del Niño, que se desprende de la contracorriente ecuatorial. Por su posición latitudinal, es de prever que es de aguas cálidas entonces, ¿no? Ya sabemos que a menor latitud, mayor temperatura. Profesor, disculpe, ¿ha cambiado de diapositiva? Diapositiva, no, porque Disculpe. dejó de verse. No, es que la siguiente diapositiva parecía de lo que estaba hablando, pero como no había cambiado.
Ya. Ahorita estamos, a ver, voy a ver acá lo que sería un mapa, ¿no? Con las ecorregiones de Antonio Brac. Es eso lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, Sí, ya, genial. Vamos entonces con esta parte, ¿no? La descripción rápida de las ecorregiones. Y decíamos que aquí en la parte norte tenemos entonces aguas cálidas, ¿no? Entonces ahí tenemos el mar tropical, ¿sí? Así lo denomina Antonio Bragg. Son aguas de menor salinidad por sus elevadas temperaturas y esa menor salinidad provoca o favorece que en las zonas litorales donde se encuentra con el agua dulce que proviene de los ríos, se formen entonces escenarios salobres y pueda aparecer esta vegetación leñosa conocida como el mangle, ¿no? Que ya sería una especie endémica de esta ecorregión. Y luego, pues del mangle dependerá el oso manglero, podemos encontrar por ahí también conchas negras y otras especies, pues, que forman una comunidad. Luego, al sur del paralelo 5 grados, 5 grados de latitud sur, que va a ser nuestra referencia, tenemos el inicio de lo que sería el mar frío, ¿no? El mar frío de la corriente peruana. Ahí donde tenemos en términos medios, chicos, unos 4 grados a 5 grados de temperatura menos en comparación a las aguas cálidas. Ahora, aquí tengamos en cuenta que la frialdad de las aguas genera bruma, neblina, ¿no? Hablamos de inversión térmica y va a ser favorable para la aparición de otras especies, ¿no? Ahí vamos a destacar, por ejemplo, el pingüino de Humboldt. El pingüino de Humboldt, por si acaso, puede vivir en las islas, en el litoral, no está 100% inmerso en el agua, ¿no? Pero como es totalmente dependiente de los recursos hidrobiológicos, entonces parte de esta comunidad, ¿no? Tenemos también pues lo que sería la sardina, la anchoveta, y en cuanto a flora solemos referenciar al plancton, ¿no? Al fitoplancton y otras algas, que gracias a la poca profundidad del zócalo continental, ¿no? A los vientos alisios, sí chicos, y esos fosfatos, silicatos que se encuentran en las aguas subsuperficiales, entonces va a favorecer un afloramiento, ¿no? Bueno. Vamos a revisar un recuento rápido entonces de lo que serían las ecorregiones en continente. Y empezamos por aquí en el norte, ¿no? No sé si se puede apreciar, tenemos una pequeña área de color rojo. Ese sería el bosque tropical amazónico, no, profesor, del Pacífico. Entonces, muchas veces cuando nosotros escuchamos bosque tropical, inmediatamente pensamos en la Amazonía, ¿no? Pero aquí estamos hablando del otro lado de la cordillera, ¿no? El flanco occidental. Entonces aquí, como la cordillera de los Andes tiene una menor elevación, sí, hay varios sabras, chicos, tenemos también la influencia del ciclón ecuatorial. Y es por eso que con algunas ligeras precipitaciones podemos tener un escenario que se asemeja a lo que vemos en la Amazonía. De hecho, en esos puntos bajos de la cordillera que nosotros acabamos de señalar, también han cruzado algunas especies animales. Y es por eso que podemos encontrar, por ejemplo, un otorongo, ¿no? Perezosos y otros. Ahora, en cuanto a vegetación, recordemos que es un bosque. Hace mención entonces a una importante población de árboles, ¿no? Y chicos, esta obviamente también va a estar conformada por especies que podemos encontrar del otro lado, como por ejemplo la hevia o planta del caucho. Bueno, sería entonces reconocer que nuestro país tiene una pequeña extensión, ¿no? Estamos hablando de colinas por debajo de los 500 metros de altura, que se encuentran entonces cubiertas de una vegetación importante, ¿no? Cosa que va cambiando mientras vamos más al sur, ¿sí? Porque en lo que resta del departamento de Tumbes, en Piura y parte de Lambayeque, ¿por qué dice parte de Lambayeque? Porque chicos, nosotros vemos que por aquí en el mismo Piura, a la parte próxima al litoral, va tomando otro color, ¿no? Está tomando un color amarillo, claro, porque toda esta franja amarilla estrecha, por cierto, va a estar bajo influencia de ese mar frío. Entonces va a tener otras condiciones climáticas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una llanura también, ya el tema de las precipitaciones suele ser notorio en cuanto a su diferencia. En este área de color morado o lila, porque es más tenue, ¿no? Podemos ver lo que sería el bosque seco ecuatorial. Todavía tenemos
árboles, ¿no? Todavía tenemos una vegetación importante, aunque se van dispersando, ¿sí? Y los bosques secos, claramente me hace referencia, chicos, a la adaptación a escenarios relativamente áridos, ¿no? Entonces, por acá vamos a encontrar al ceibo, por ejemplo, pero el principal protagonista es el algarrobo, ¿no? Dato curioso es reconocer que parte de esta ecorregión cruza el Paso Arreporcuya y llega a tener presencia en la cuenca del Marañón. Vean ustedes, está interactuando ahí por completo con lo que sería la selva alta. Entonces, por ahí podría yo decir, ¿no? Que tiene presencia en la región andina también, ¿no? Y tiene contacto con la vertiente oriental, es decir, con la vertiente del Amazonas, ¿no? Ahora, una parte también entonces me permite reconocer que van a haber especies propias de la Amazonía, de la región andina y de la costa, ¿no? En la costa, por ejemplo, tengo el zorrito de Sechura, ¿no? Una especie propia del desierto, el puma andino, el oso de anteojos propio de la cordillera oriental. Entonces, por ahí, chicos, puedo ver esta diversidad, ¿no? Después tengo esta franja costera que decía estrecha, ¿no? Entre el litoral y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tengo el desierto del Pacífico. Un desierto singular, ¿no? Porque no tiene mucha variación de temperatura considerando el día y la noche, a eso que le llamamos el contraste térmico, ¿no? Entonces, por ahí va a ser beneficioso para ciertas situaciones, como por ejemplo para algunas especies animales. Pero aún así, por ser árido, ustedes saben, chicos, que el agua es vida, ¿no? Entonces, a menor disposición de cuerpos de agua dulce, entonces vamos a tener una biodiversidad un tanto más reducida. Pero aún así podemos encontrar algunas especies, ¿no? Ciertamente endémicas, como por ejemplo la pavali blanca. Es mucho de aves, ¿no? Gaviotas, cernícalos, que son halcones pequeños, ¿no? Podemos encontrar también algunos reptiles como lagartijas, chicos, el camarón de río. En cuanto a vegetación, en las márgenes de los ríos podemos encontrar los bosques de galería, podemos encontrar también juncos, totora, ¿no? En los humedales. Y eso entonces sería lo más característico, ¿no? Especies tilanciales, gramadales, que son, ¿no? Pastos que se adecúan a suelos salinos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría destacar en un escenario tan árido y crudo, ¿no? Después, empezamos nuestro recuento por la región andina, ¿no? Este marrón oscuro, ¿no? Que nos llevaría desde los 1000 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Nos presenta lo que sería la serranía esteparia. Entonces, sí, yo ya veo la cordillera de los Andes, ¿no? Pero en su flanco occidental veo que de 1000 a 3500 metros hay bastante recorrido. Y entonces, según altura, podemos encontrar algunas pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en las partes bajas puedo encontrar guarango, ¿no? Guarango, un árbol que por ahí también puedo encontrarlo en el desierto del Pacífico, ¿no? Pero es más propio de los primeros metros de la región andina. Es un escenario que todavía puede verse influenciado en ciertos años, en ciertas estaciones, por el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Entonces sus precipitaciones pueden ser reducidas, aunque también se va a ver beneficiada por ese llamado fenómeno trasvase, ¿no? Que trae lluvias durante el verano. Ahora, otra cosita, ¿no? ¿Qué es en cuanto a fauna lo que caracteriza la serranía esteparia? Chicos, mucho cuidado con mencionar de frente a los camélidos, ¿no? Porque estos son predominantemente de una zona de mayor altura, ¿no? Las altiplanicies, las mesetas. Ah, ya, entonces una especie simbólica representativa podría ser el cóndor andino, ¿no? El cóndor andino, por ahí tenemos vizcachas, tenemos depredadores, ¿no? Tenemos zorritos en las partes bajas, también puedo encontrar puma, entre otros. Luego, más allá de 3500 metros, 3800 metros sobre el nivel del mar, puedo encontrar lo que sería la puna, ¿no? 3800, podemos encontrar ya mesetas, esas altiplanicies o suelos suavemente ondulados, ¿no? Que ya por altura tienen menor temperatura y es un escenario seco, es decir, con escasas precipitaciones.
Son suelos que se ven cubiertos por pastos naturales, ¿no? El ichu sería algo que podemos destacar fácilmente, pero después algunas especies simbólicas, por ejemplo, podría ser la puya raimondi, ¿no? O la titanca. También algunos queñuales, chicos, el chocho, algunas especies que podríamos mencionar como la yareta, ¿no? La yareta, que es una especie pequeñita que crece a ras del suelo por el tema del calor, ¿no? Porque durante el día, cuando caen los rayos del sol, recuerden lo que se calienta es el suelo, la superficie, ¿no? Entonces, la vegetación es de ese tamaño, pequeña, ¿no? Ahora, dentro de lo que sería la fauna, aquí mencionábamos a los camélidos, ¿no? Algo como para destacar. Hay en los humedales llamados bofedales también aves, no peruanas, patos salvajes, lo que podríamos destacar, ¿no? Pero recuerden que climáticamente es un escenario frío y seco, cosa que cambia con esta pequeña ecorregión que se encuentra en la parte norte. No sé si se puede apreciar, pero tiene un color mm, crema, ¿no? Crema, relativamente blanco, crema, ¿no? Lo que sería el páramo. El páramo, aquí entre los departamentos de Tumbes, perdón, ¿cómo decir Tumbes? Entre Piura y Cajamarca, ¿no? De la cuenca alta del río Quirós. Ahí, chicos, ¿qué es lo que tenemos? Más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Profe, hace frío. Claro que por altura hace frío, ¿no? Pero a diferencia de la puna, aquí vamos a encontrar relativa humedad, ¿sí? Vamos a encontrar humedad. Entonces es la tierra de los líquenes, ¿no? Es la tierra de las bromelias. Estamos hablando de las orquídeas también. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vegetación que también puede ser fácilmente encontrada en la Amazonía. Esto en el Perú tiene una pequeña extensión, pero obviamente se explaya por lo que sería el Ecuador, ¿no? ¿Alguna especie para destacar animal? Tenemos al tapir lanuro, ¿no? Al tapir del monte, ese mamífero que se caracteriza por sus prominentes fosas nasales, ¿no? También hay cóndor andino, de hecho por ahí cerca tenemos esa región, ¿no? conflictiva que se llamó la Cordillera del Cóndor, entre Perú y Ecuador. Después tendríamos que hablar ya de la Amazonía, ¿no? Esa parte que tradicionalmente llamamos la ceja de selva, y luego la selva alta, que es la región más lluviosa de nuestro país, ¿no? Esto por las lluvias orográficas, esas que vienen, chicos, propiciadas por los vientos del este, ¿no? Los vientos alisios que al ir encontrándose con los primeros metros de la cordillera oriental, va friccionando, ¿no? Y van ascendiendo. Entonces van encontrando menores temperaturas, suficiente como para condensarse y luego precipitarse, ¿no? Bueno, entonces la selva alta puede ser el hábitat de una especie muy simbólica. Muchos dicen que es el ave nacional, ¿no? Aunque es una denominación un tanto apócrifa, ¿ya? Porque no hay un documento oficial que así lo establezca. Pero todos hemos escuchado hablar del gallito de las rocas, ¿cierto? Una especie representativa. En cuanto a vegetación, que encontramos pues caoba, ¿no? Caoba, algunos frutales, el cacao, ¿no? El café y otras especies que ya tienen fines industriales. Después tendríamos la selva, lo que llamamos tradicionalmente la selva baja, ¿no? Ahí vamos a encontrar a dos ecorregiones. La más extendida, este de color claro, un color clarito, chicos, que se conoce como el bosque tropical, pero ahora sí, amazónico, ¿no? Amplia disposición de agua dulce. Acá es donde tenemos, pues, la Amazonía, ¿no, chicos? Y la mayor reserva de agua dulce que se encuentra en discurso. Abundante biodiversidad. El otorongo, el delfín rosado, el paiche, una diversidad de monos, chicos. Y en cuanto a vegetación, a la caoba, el higuerón, tenemos también una amplia diversidad, ¿no? Ahora, conforme nos vamos al sur, la influencia, pues, de estos vientos cálidos, ¿no? Esta zona de baja presión va cambiando y entonces las precipitaciones se van reduciendo. Y es aquí entonces donde en una parte de Madre de Dios encontramos lo que sería, ¿qué cosa? Las sabanas. Y esto seguramente nos hace recordar a biomas también, ¿no? Cuando mencionamos la sabana. Las sabanas más imponentes están en África. Claro que sí, eso es innegable, ¿no?
son las más mediáticas, las más conocidas, pero también tenemos en el sudeste asiático, también tenemos en América del Sur, ¿no? Y esta se extiende en el sur de Brasil, el norte de Argentina, y donde están las cataratas del Iguazú, ¿no? Parte de Paraguay, el Chaco, ¿no? También Bolivia y lo que sería esta pequeña parte de Madre de Dios. ¿Por qué se caracterizaba la sabana? Por sus periodos secos, ¿no? Ah, ya, entonces las lluvias son estacionales, la vegetación se reduce, van a haber árboles pero dispersos, y en este caso van a destacar las palmeras, ¿no? Después hay el tahuarí, otras especies menores, ¿no? Pero chicos, es entonces un llano con pastos, ¿no? Acá tenemos las pampas del río G. Ahora, especies endémicas de fauna, tenemos varias, un montón, ¿no? El tucán gigante, el águila arpía, el lobo de crin, entre otros. Y eso es entonces, chicos, lo que nos propone Antonio Brac, ¿no? Ya no es solamente el relieve, no es solamente el factor altura, va considerando también latitud, ¿no? Por eso es que yo veía una cosa diferente con el bosque tropical amazónico, perdón, el bosque tropical del Pacífico, con el desierto del Pacífico, ¿no? Que pueden estar a la misma altura, en lo que tradicionalmente llamamos la costa, pero tienen otras situaciones para marcar distancia, ¿no? Como el clima. Veo también la particularidad del páramo con la puna, que pueden tener una altura similar, pero por la cuestión latitudinal también es diferente, ¿no? Y eso, chicos, sería la propuesta de Antonio Brac. Ahora vamos con lo que sería la propuesta de Pulgar Vidal, ¿no? Este señor muy querido, ¿no? Sanmaquino, sabio, chicos, estamos hablando de un geógrafo historiador que vio una cierta realidad, ¿no? Él le da un importante reconocimiento al hombre peruano. Entonces, por ahí el principal factor a tener en cuenta desde su enfoque será el relieve, ¿no? El relieve, particularmente la altura, que va a ser de paso, chicos, la altura un importante factor para lo que sería nuestro clima, ¿no? Y es ahí donde vamos a hacer un recorrido rápido. A ver, empezando por lo que sería el flanco occidental, en esa estrecha llanura llamada la costa, podemos encontrar en sus primeros metros entre el litoral y los 500 metros la región Chala, que hace alusión a maíz que crece apiñado, o la tierra de nieblas. Claro, neblina un montón, y eso nosotros lo vemos particularmente en invierno, ¿no, chicos? Y cuando también ya va entrando el verano. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Algunas garúas, ¿sí? Eso es lo más característico. Ahora, en cuanto a vegetación, totora, ¿no? Vemos ahí también juncos. En cuanto a algunas especies, podemos sumarle, por ejemplo, el camarón de río, ¿no? Una especie que no mencionamos cuando vimos lo que era el desierto del Pacífico, ¿no? Entonces, esa sería la región Chala, ¿no, chicos? Relativamente desértica, árida, lo que normalmente conocemos como la costa. Después tenemos la región Yunga, que va desde los 500 a los 2300 metros sobre el nivel del mar. Aquí por altura, chicos, vamos a hacer un corte transversal. Vamos a empezar a encontrar tanto en la vertiente occidental como en la vertiente oriental, ¿no? Entonces, en la vertiente occidental tenemos la llamada Yunga marítima. Y en la vertiente oriental tendríamos la yunga fluvial, ¿no? Es evidente que en esta yunga fluvial que mira hacia el Amazonas vamos a tener más temperatura, vamos a tener más precipitación. Eso es lo que me interesa, ¿no? Mayores precipitaciones. Y luego tendríamos que recordar que para Antonio Braga es una tierra rica, propicia para las frutas. Por ejemplo, en la región Yunga está el distrito de Lurigancho. Estamos hablando, por ejemplo, de su capital Chosica, ¿no? Tierra frutícola. Ahí que tenemos, profe. Tenemos pues chirimoya, luc, bueno, otras especies como el eucalipto, este, la palta, entre otros, ¿no? Ahora, la región Quechua. El mejor clima del mundo, valle templado. Sí, mientras que región Yunga quería decir valle cálido, la región quechua hace alusión a un valle templado. Tener en consideración, chicos, que por allá en la década de los 30, que es más o menos
¿no? En la década en la que Pulgar Vidal desarrolla sus estudios, era la sierra la región más poblada más poblada del país, ¿no? Ciudades como el Cusco concentraban importante, en términos relativos, una importante población. Entonces, por ahí, esa alusión, ¿no? El mejor clima. Los valles interandinos es lo que vamos a encontrar por aquí, ¿no? 2.300, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Huancayo, Cajamarca y otras importantes ciudades de la región andina. Entre los 3.500 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Profe, no hay mucha altura. No, pero es bastante accidentado, ¿no? SUNY hace referencia a lo alto, chicos, lo accidentado, lo estrecho, ¿no? Ahí entonces muchas quebradas. Después tenemos la región Puna, de 4.000 metros a 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que predominaba en la Puna? Las altiplanicies, las mesetas. Puna hace alusión pues al soroche, al mal de altura, no es un aire enrarecido. Acá las temperaturas ya se aproximan a los 0 grados centígrados, ¿no? Pasco, por ejemplo, 4.300, 4.400 metros sobre el nivel del mar, chicos, y hay noches en donde se llega a cero, bajo cero, incluso en algunos meses del año. Ya es bastante crudo el clima, ¿no? Es de esperarse que la biodiversidad va a descender. Región Janca, Janca se menciona lo blanco, entonces la nieve perpetua, los glaciares, ¿no? Ya más de 4.800 metros, chicos, empezamos a encontrar entonces esas reservas glaciares. Las precipitaciones se extinguen, ¿no? A su mínima expresión. Y bueno, no olvidar que todas estas regiones las vamos encontrando también del lado oriental, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, hasta la yunga fluvial, pero después de la yunga fluvial, veamos entre los 1.000 y 400 metros, o sea, una franja de 600 metros de altura, ¿no? Hay una diferencia de 600 metros de altura, vamos a encontrar la región Rupa Rupa, que es parte de lo que conoceríamos como la selva alta, ¿no? Parte de la selva alta. Rupa Rupa, caliente, caliente, ardiente, ¿no? Es una zona muy lluviosa, recordemos eso. Y luego tendríamos el llano amazónico, donde tenemos a la región Omagua, haciendo alusión entonces a lo que es, pues chicos, la llanura amazónica, ¿no? Muy voluble, lo que sería el desborde de los ríos, ¿no? Las cochas, las tipixcas, y entonces especies de agua dulce. El paiche podríamos destacar ahí, ¿no? Después, chicos, iríamos a la siguiente semana recordando lo que es entonces la, las reservas de biodiversidad de interés mundial. Empezamos con la Amazonía. Recordar que tenemos aquí varios territorios dentro de esta intercuenca que se aproxima a los 7.5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam. Profesor, la Guayana Francesa también. Sí, pero la Guayana Francesa, chicos, es una provincia de ultramar, ¿no? Del Estado francés. Y entonces no es parte de este tratado que vamos a hacer referencia, ¿no? 1978 se suscribe el Tratado de Cooperación Amazónica, que es lo que busca, bueno, por ahí establecer políticas comunes para promover el desarrollo de la Amazonía, ¿no? Eso, chicos, todavía no se habla formalmente de desarrollo sostenible, pero sí que ya hay una preocupación medioambiental. Además, tener en cuenta que el desarrollo de la Amazonía solamente para el Estado formal, entre comillas, sino también para los pueblos indígenas que acá se pueden encontrar, que son muchísimos, ¿no? Tanto en Ecuador como en Perú, como en Bolivia y en todos los países amazónicos en general. ¿Por qué es necesario proteger la Amazonía? Porque, chicos, es, ¿no? Un espacio con ricos recursos naturales, ¿no? Tenemos hidrocarburos, tenemos minerales metálicos, el oro, por ejemplo, ¿no? Piedras preciosas, y por ahí también entonces hay que destacar su valía para el equilibrio medioambiental, ¿no? Es un importante pulmón. Ya mencionábamos que es la principal reserva de agua dulce que se encuentra discurriendo. Entonces, hay que salvaguardar esa integridad, ¿no? Y para eso ese tratado. Políticas conjuntas, intercambio de información, políticas coordinadas, eso es lo que tendríamos que identificar. Otro escenario, otra, chicos, reserva de biodiversidad a nivel mundial sería la Antártida, ¿no? En la Antártida, ¿qué es lo que tenemos?
un continente, pero que como no está permanentemente habitado, entonces por lo general decimos 5 continentes nada más, ¿no? Europa, Asia, África, América, Oceanía. Pero la Antártida es un enorme bloque continental, con algunas islas, por supuesto que también. Por eso es que el Tratado Antártico reconoce que todo territorio que es parte de la Antártida se encontrará al sur del paralelo 60 grados, ¿sí? Entonces, está saliendo un poquito del círculo polar antártico, ¿no? Que es 66 grados 33 minutos. Ahora, dentro de todo el continente vamos a destacar particularmente a esta península, ¿no? La península Oceanía, perdón, la península antártica que está bastante cerca a la América del Sur. Es ahí donde tenemos, por ejemplo, la isla Rey Jorge, que es donde se establece la base científica del Perú, ¿no? Profe, base científica, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que como se descubren importantes recursos en la Antártida, chicos, recursos naturales, como por ejemplo hidrocarburos, pero también se busca, ¿no? Por ahí aprovechar algunas especies animales, como por ejemplo bacalao, orcas, entre otras, el krill, ¿no? Hay la necesidad de hacer ciertos esfuerzos para preservar la integridad de estas especies. ¿Y eso por qué? ¿Por qué los acuerdos? ¿Por qué la necesidad? Porque algunos países empiezan a reclamar soberanía sobre la Antártida, ¿no? Son 7 los que inicialmente buscan establecerse de manera soberana por ahí y realizan labores de exploración. Y chicos, como estamos post Segunda Guerra Mundial, en un escenario de Guerra Fría, hay la necesidad de preservar la paz, ¿no? Entonces, bajo el auspicio de los Estados Unidos de América, no voy a decir que ellos son siempre los buenos, chicos, simplemente es un dato, ¿no? En Washington, D.C., se suscribe, ¿qué cosa? El Tratado Antártico. Son 12 los países, o sea, 5 se suman a esos 7 que tenían demandas territoriales, ¿sí? Y acuerdan entonces suspender, dejar en stand-by esas demandas de soberanía. Ojo, no renuncian. Hasta el día de hoy las pueden tener, pero han decidido declinar momentáneamente, temporalmente, para dar paso solo a actividades de exploración, ya que la Antártida se consagra a la ciencia y a la paz. Y como es un escenario de paz, entonces es un tratado con las puertas abiertas. Cualquier estado que tenga la firme intención de investigar, de cooperar, entonces será bienvenido, ¿no? Y es ahí donde aparece el Estado peruano. Sí, chicos, que en el año 81 se involucra como Estado, como miembro adherente, que solamente va a tener voz, ¿sí? Dentro de los encuentros del Tratado Antártico. Pero luego, con una presencia estable, permanente, con expediciones, ¿no? Las ANTAR que van durante el verano austral, chicos, el Perú obtiene su categoría de miembro consultivo. Ahora tiene voz y voto, ¿sí? Puede participar entonces en la toma de decisiones, decisiones que se toman por unanimidad, por cierto. Ahora, ¿qué es lo que busca el Tratado Antártico? Paz y ciencia e investigación, ¿no? Pero es necesario también, chicos, de alguna manera sancionar, ¿no? Por ahí ser muy estrictos con los atentados que se puede hacer contra su biodiversidad, el medio ambiente en general. Es por eso que este tratado se complementa con algunas convenciones posteriores, ¿no? Como por ejemplo la convención que protege a las focas, ¿no? O la que protege a otros recursos vivos, ¿no? Como por ejemplo el krill. Y en general el medio ambiente, porque una de las importancias de la Antártida, chicos, es su atmósfera translúcida, ¿no? Que permite estudiar la evolución de la atmósfera, ¿no? Particularmente la capa de ozono, por ejemplo. Entonces, por ahí, la importancia de la Antártida. Bien, chicos, el Estado peruano tiene presencia, mencionaba que durante el invierno austral es, chicos, donde llegan algunas especies migrando desde la Antártida. Entonces, nosotros las vemos en el invierno. Pero cuando llega el verano, entonces sería interesante estudiar estas especies en su hábitat, ¿no? Y es ahí entonces donde parte la expedición ANTAR. El Instituto Antártico Peruano es la entidad que se encarga de coordinar, ya chicos,
todas estas misiones. Y es necesario precisar que políticamente este instituto está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque como es tratado internacional, hay diplomacia de por medio, chicos, entonces a la Cancillería se le confía ello, ¿no? Bueno, después, para cerrar con esta semana, tendríamos que recordar las áreas naturales protegidas. Yo sé que ustedes son bravos, chicos, y sabrán pues que por ley algunos escenarios entonces están salvaguardados, ¿no? Porque tenemos algunas especies ampliamente vulnerables, ¿no? Especies representativas. Y chicos, nuestras áreas naturales protegidas están organizadas en el SINAMPE, ¿sí? Que es la estructuración por tipos, por categorías, ¿ya? Ahora, este SINAMPE, estas áreas naturales protegidas en sí son administradas, son gestionadas por CERNAM, ¿no? Es aquí donde vemos el capital humano, los recursos humanos, ¿no? Es CERNAM la que tiene a los guardaparques, por ejemplo, ¿no? Es CERNAM la que trabaja codo a codo con la población del local que se pueden encontrar en algunas de estas áreas naturales. ¿Para qué? Para sensibilizar y tomar pues acciones conjuntas, ¿no? Entonces, las ANP son 78 en la actualidad, chicos. Dos son completamente marítimas, son las más recientes, son reservas naturales, perdón, eh, son reservas nacionales, ahí donde tenemos, pues, por ejemplo, el caso de la dorsal de Nazca y también el de Mar de Grau, ¿no? Son reservas nacionales. Profesor, ¿y qué es una reserva nacional? Vale, vamos a identificar las categorías, ¿no? Pero empecemos haciendo alusión a los dos grandes conjuntos. Primero, hay un criterio para identificar dos tipos, que es según el uso. ¿El uso de qué, profesor? De sus recursos naturales. Bacán. Entonces, en las áreas de uso indirecto no se permite la extracción, chicos, de los recursos naturales. Entonces no se puede hacer nada. No, alto ahí. No se olviden que las áreas naturales son parte de nuestro patrimonio natural y el patrimonio hay que conocerlo. Por eso se puede investigar, ¿no? Las investigaciones se permiten, pero no pueden ser experimentales. Y también se permite la visita, sí, chicos, pero en lugares debidamente establecidos. Todo esto bajo control de CERNAM, ¿sí? Parques nacionales, santuarios históricos, ¿sí? Parques nacionales, muchas especies. Asociaciones de flora y fauna. En los santuarios nacionales, eso que es mucho, se reduce algo específico, una especie, su comunidad, todo su entorno natural y las especies de flora y fauna que puedan estar ahí, chicos, a su alrededor, ¿no? En los santuarios históricos vamos a encontrar legado humano, eso es lo que diferencia un santuario histórico de un santuario nacional, ¿no? Una comunidad en específico, pero ahí donde podemos ver, por ejemplo, pirámides, truncas, ¿no? Ahí, chicos, hablamos, por ejemplo, del bosque de Pomac, ¿no? O Machu Picchu, donde se protege entre algunas especies al oso de anteojos, pero también tenemos los restos arqueológicos, ¿no? Después tenemos las de uso directo, ¿sí? Que permite entonces el acceso a sus recursos naturales, pero siempre con adecuados planes de manejo. Ah, ya, entonces está bajo supervisión de CERNAM, por supuesto que sí. Tenemos las reservas nacionales, como la de Pampas Galeras, como la de Paracas, San Fernando, ya mencionamos la dorsal de Nazca, entre otros, ¿no? Los refugios de vida silvestre, las reservas paisajísticas, los bosques de protección. Y atención con esto, ¿no? Las zonas reservadas. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, son espacios, áreas naturales que están en investigación, ¿no? Están a la espera de estudios complementarios para determinar su categoría, ¿sí? Pero por ley ya deben estar resguardados. Ahora voy con esta parte de las actividades económicas. Sí, chicos, a ver, recuerden que acá tenemos 2 semanas, ¿no? La primera que se circunscribía a lo que eran las actividades primarias, teníamos las extractivas y las productivas, y luego pues en la segunda parte teníamos el sector secundario y terciario, ¿no? Chicos, economía deben ser ustedes unos genios, unos prodigios, pero en geografía tendríamos que
poner énfasis en el desarrollo que tienen las actividades económicas, particularmente en ciertos sectores, regiones del país, ¿no? Entonces, eso es en lo que vamos a buscar puntualizar, ¿sí? Las actividades económicas buscan pues brindarnos bienes y servicios, satisfacer necesidades, es ahí donde desarrollamos todo nuestro potencial, desarrollamos técnicas, etc., etc. Hablemos de la agricultura. Una actividad, pero chicos, arraigada, ¿no? A los inicios propios de la humanidad. Tengamos en cuenta la domesticación. Y aquí entonces en el Perú tiene muchas limitaciones, ¿no? El 1.285.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra superficie, no todo tiene capacidad productiva. Recordemos que parte de los suelos que sí tienen capacidad productiva se encuentran en abandono, ¿no? ¿A la espera de qué? De inversión, presencia y otros factores. Ahora, chicos, dentro de lo que sería la propiedad de la tierra, no nos olvidemos que está en manos de pequeños productores, ¿no? Familias como la suya, como la mía, ¿no? Que por ahí tienen sus parcelas de tierra. Ahora, en la costa, la limitación es propia, ¿no? La cuestión climática. Ya mencionábamos lo que era el desierto del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Árido, escaso acceso a cuerpos de agua dulce. Entonces, por ahí se maximiza la explotación de ciertos suelos, como son los valles, y para ampliar la frontera agrícola, la incursión de las pampas, que tenían un potencial productivo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la agricultura de la costa? Pues se caracteriza por ser predominantemente intensiva. Ojo, predominantemente. Ese es un término que vamos a estar repitiendo a continuación, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que por hectárea tiene una alta, elevada productividad. ¿Y eso por qué? Porque es objeto de una gran inversión pública y privada. Inversión pública, los reservorios, las carreteras, ¿no? Estamos hablando de los canales de irrigación, la apertura de mercados, tratados de libre comercio, por ejemplo. Ah, ya, entonces eso está en manos del Estado, ¿no, profe? Por supuesto que sí, pero luego también hay inversión privada, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando los pequeños productores acceden a créditos, se hacen préstamos, invierten en su banco de semillas, adquieren maquinaria, ¿no? También técnicas de regadío, y es ahí entonces donde hay una sinergia, pues, ¿no, chicos? Y eso genera que sea bastante productiva la agricultura en nuestra región costa. ¿Y eso por qué también? Porque sus cultivos, pues, chicos, son competitivos, tienen mercado, tanto en el Perú como en el extranjero. Sí, acabamos de hablar de agroexportación y generación de divisas, ¿no? Entonces, ese es el perfil de la agricultura en la costa, ¿ya, chicos? Ahora, en la región andina, uy, no, pues aquí vamos a ver la otra cara de la moneda. Va a predominar, nuevamente ese término, no, predominar la agricultura extensiva. Bajos niveles de productividad, chicos, aquí no hay mucha inversión, sacar los bienes, los productos, tener cultivos que sean competitivos, difícil, ¿no? Aquí entonces predomina la agricultura de autoconsumo, una agricultura que no se asiste por técnicas o tecnologías de riego, sino que depende en gran medida de las condiciones naturales, particularmente de las lluvias, ¿no? A eso le llamamos agricultura de secano. Hay algunas técnicas tradicionales como la cosecha de agua, ¿no, chicos? Por ahí las amunas, pero no está al nivel de la agricultura intensiva, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que hemos dicho predomina lo intensivo porque en algunos valles interandinos, que por cierto son estrechos a diferencia de los transversales de la costa, chicos, lo que reduce entonces la frontera agrícola, ¿no? Y hay que tomar la pendiente y es ahí donde se puede desarrollar, por ejemplo, la andenería, ¿no? Pero en general, chicos, en algunos valles interandinos, entonces, algunas variedades de papa, de maíz, sí pueden tener un importante mercado, ¿no? Y ahí se podría dar entonces una agricultura intensiva, pero no es lo que predomina. En la selva, dos realidades, ¿no? La selva alta conectada por la carretera marginal de la selva, tenemos algunos cultivos de gran demanda, ya mencionábamos, por ejemplo, lo que era en ecorregiones el asunto, pues, ¿no? Del cacao.
Le sumamos el café, café que tiene, chicos, una enorme cantidad de hectáreas destinadas para su producción. Aparece la palma aceitera, el tabaco, algunos frutos. Y chicos, hay mercados, ¿no? Entonces, una importante inversión y ahí también hablamos de una agricultura intensiva. Caso contrario en la Amazonía, en nuestra selva baja, ¿no? Donde vemos ahí, chicos, una llanura muy susceptible a los desbordes de los ríos, lo que dejaba también algunos suelos estacionalmente habilitados para la agricultura, ¿no? Creo que si recordamos nuestro tema, relieve de la selva baja particularmente, vamos a recordar lo que eran las playas, los barriales, las restingas, ¿no? Donde se podía cultivar, pero de manera estacional. A diferencia de los altos y los filos, ¿no? Pero chicos, la poca conectividad, articulación de infraestructura, los suelos ácidos, ¿no? Y como mencionábamos, muy volubles a lo que serían el desborde de los ríos, reduce ampliamente su potencial, ¿sí? Pero no se olviden que acá se da muy fuerte esa técnica llamada roza y quema, ¿no? Que es la que deforesta en grandes medidas. Hablemos de las actividades, chicos, extractivas. La pesca. Hay niveles, ¿no? La pesca de menor escala o también conocida como artesanal y la de mayor escala conocida como industrial. Entonces, de arranque yo ya veo en cuanto a nivel, qué es lo que vamos a tener como dirección, ¿no? O sea, ¿a dónde se dirige la extracción? Lo de la mayor escala para la industria pesquera, pues profesor, mientras que lo de la pesca artesanal irá para el consumo directo, ¿no? El pescado fresco. La pesca artesanal la desarrollan pequeños, ¿no? Chicos pesqueros, así, pescadores que se ponen de acuerdo, ¿no? Y se, entonces desarrollan trabajos o empleos colectivos, ¿sí? Tener en cuenta que la naturaleza de sus embarcaciones no les permite ir más allá de las 5 millas, ¿no? No están obligados a tener rastreo satelital, chicos, y ellos, bueno, van a tener entonces una capacidad de bodega bastante limitada. A diferencia de la pesca de mayor escala que debe tener GPS sí o sí, el chico está prohibida de ingresar a las 5 primeras millas, ¿no? Porque tienen prácticas depredatorias, técnicas como el arrastre, ¿no? O sea, son indiscriminadas. Y ellos entonces afuera, ¿no? Más allá, no en la baja mar, no desarrolla la pesca de bajura, que es la que nosotros le podríamos llamar a la de menor escala. Mayor capacidad de bodega, tiene cadena de frío, chicos, tiene todo para empezar con la diversificación del extraído. Acá predomina entonces, chicos, lo que sería la generación de divisas, ¿no? Porque vamos a ver cómo es que con la industria pesquera, harina y aceite de pescado va a generar entonces enormes ingresos. Después tenemos la minería. También hay niveles según el volumen de extracción. ¿Cuánto mineral se remueve de la corteza? La pequeña minería, hasta 350 toneladas métricas. Profesor, tengo que aprenderme ese número, 350 toneladas métricas. ¿Es en serio? No, chicos, pero otras características que sí puedo tener muy en cuenta es que predomina pues mucho la maquinaria de menor medida, incluso las técnicas manuales. Por eso que aquí podemos encontrar la minería artesanal también, ¿no? Son, son pequeñas concesiones, sí, chicos, pequeños extractos de concesiones que entregan los gobiernos regionales, por cierto, ¿no? Capitales nacionales es lo que vamos a identificar y predomina el sistema de canteras, ¿no? Minerales no metálicos, metálicos, ahí vamos a ser puntuales con un metal, es lo que interesa, ¿no? Estos pequeños mineros. La mediana minería, por encima de las 350 toneladas, por debajo de las 5.000 toneladas métricas. Aquí, chicos, ya hay maquinaria de mayor, ¿no? De mayores dimensiones, ya se puede perforar el subsuelo, ¿no? Tenemos, chicos, socavones, como vemos aquí, explota yacimientos principalmente subterráneos. Ya el tamaño de la inversión es mayor, ¿no?
estas concesiones ya no son otorgadas por los gobiernos regionales. Aquí está el gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Con el INGENMET, que de alguna manera pues se encargará también de más allá de encargarla, chicos, entregar las concesiones, regular, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente o la OEFA, por ejemplo, chicos, está pendiente de los atentados posibles contra el medio ambiente. La gran minería, por encima de de las 5.000 toneladas métricas, chicos, esto ya es otro nivel, ¿no? Miren cómo extraen los minerales, a cielo o tajo abierto. O sea, aquí no es bajo techo, no hay socavón, túnel, no, chicos, esto ya es un yacimiento que tiene dimensiones pero gigantescas, ¿no? Son yacimientos polimetálicos y evidentemente aquí ya sí van a destacar los grandes capitales, ¿no? La presencia de transnacionales que no solamente invierten en la extracción, sino también en su diversificación y su exportación. Y ya que hablamos de exportación, pasaremos pues a las actividades secundarias, ¿no? Solamente recordar un poquito, chicos, la extracción de los hidrocarburos, ¿no? La principal cuenca de hidrocarburos se encuentra en la Amazonía, ¿sí? Con el oleoducto norperuano, que por cierto sufre sus averías, ¿no? Y hay derrames, ¿no? Constantemente en la cuenca del Marañón, chicos, va a cruzar la cordillera de los Andes para llegar hasta Piura, Talara, ¿no? Donde se va a poder diversificar. Luego, en cuanto al gas natural, no nos olvidemos de Camisea, ¿no? Con sus lotes que representan las mayores reservas y que logran abastecer el consumo interno, ¿no? A diferencia del petróleo y sus derivados, que es insuficiente. Chicos, la contribución de la minería, ¿no? A lo que sería el desarrollo nacional. Me interesa, ¿no? Profe, la región andina es el corazón de nuestros minerales, ¿no? Hemos dicho esta parte regional que tenemos que ver en geografía. Ya la riqueza, ¿no? La mayor riqueza de nuestros minerales está en la región andina, sin embargo, ahí se concentran los mayores niveles de pobreza. Entonces, ¿qué está pasando, no? Se está generando una mala percepción de la minería en muchos sectores de la región andina, lo que entonces implica que luego la famosa licencia social sea un problema, ¿no? Aparecen los conflictos sociales. Las comunidades campesinas muchas veces les dicen no a los proyectos, ¿no? Recuerden lo que es la consulta previa. Y es ahí lo que entonces, chicos, se tiene que apuntar, ¿no? Hay un reto, cómo conciliar la minería con la región andina y su población. Entonces, por ahí se han creado estrategias. Tenemos, por ejemplo, el canon minero, ¿sí? Para que se pueda transferir los ingresos, chicos, hasta la localidad en la que se desarrolló la extracción, ¿no? Bueno, lo demás ya es una cuestión administrativa. En algunos casos puede tener resultados buenos, en otros vemos todavía la incapacidad, ¿no? Y la necesidad de invertir en gestión pública para que se haga concreto esos beneficios, ¿no? Ese desarrollo. Hablemos del sector secundario, chicos. Empezamos con la industria. Somos un país primario exportador. Entonces, la industria no es la actividad más desarrollada que digamos, pero hay presencia industrial. ¿Dónde, profesor? Me interesa Lima. Lima concentra más de la mitad de la capacidad industrial del país, pero vamos a encontrar algunas industrias que también pueden tener un grado de desarrollo importante en algunos departamentos, en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, puedo destacar lo que sería la industria pesquera, pero también la lechera, ¿no? En Junín también, ¿no? Lo mismo del cuero, lo mismo que en La Libertad. En La Libertad pueden encontrar también industria de la construcción, por ejemplo, cementera, lo mismo que en Junín, ¿no? En Puno, por supuesto, también lo que sería la lechera, chicos, también, ¿no? De confecciones, y en Piura, la molinera, ¿no? La oleaginosa, y así otras industrias, ¿no? Que también tienen grado de desarrollo, pero un segundo orden en otros lugares fuera de Lima. La industria busca agregar valor agregado, busca agregar valor agregado, busca, ¿no? Añadir valor agregado, chicos, lo que implicaría un mayor grado de diversificación, ¿no? Hay industrias muy sofisticadas y algunas que apenas agregan valor a la materia prima, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, a ver, algunos sectores industriales, ¿no?
la derivada de la minería, tenemos aquí a la metalúrgica, la siderúrgica y la petroquímica, ¿no? Luego teníamos la industria ligera o de consumo, que se sostenía en lo extraído con las actividades, perdón, con la pesca y lo producido con las actividades agropecuarias, ¿no? Sí, ahí teníamos la de harina de pescado, la de conservas, teníamos también la textil, la lechera, la de bebidas. Chicos, una industria que ha tenido un importante desarrollo, ¿no? Mucha diversidad. Y luego tendríamos la industria asociada a la producción de energía eléctrica, donde teníamos ahí, pues, ¿no? La energía hidroeléctrica, la térmica y las alternativas, ¿no? Como la eólica y solar, que en mayor medida justamente es consumida por la industria, que aunque no somos el país más industrializado, es la que consume la mayor parte de energía que se produce en nuestro país, ¿no? Chicos, vamos con esta parte del comercio. El comercio en el Perú puede ser interno o externo, sí, pues en el interior de nuestras fronteras, mayorista, minorista, muchos escenarios muy distintos, ¿no? Con un grado de desarrollo en diversas partes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Lima es donde vemos, pues, en mayor cantidad todo lo que vemos en esta PPT, ¿no? Más centros comerciales, más supermercados, también full comercio ambulatorio, y es que Lima, pues, chicos, concentra casi la tercera parte del territorio de la población nacional, lo que es un enorme mercado, ¿no? Ustedes saben que acá el costo de vida es mayor, entonces eso es causa y consecuencia del centralismo, ¿no? Por eso mencionamos también cómo es eso del 50, más del 50% de la industria local se encuentra en Lima. Tiene que ver, ¿no? Por eso de la capacidad de consumo y demás. Chicos, sin embargo, algunas de estas estrategias van teniendo presencia también en otras partes del país, ¿no? Como por ejemplo los supermercados. Va a variar el acceso al crédito, ¿no? El autoservicio, la diversidad, etcétera, etcétera, chicos. Vamos con el comercio externo. Me interesa. Nuestros principales socios comerciales. En primer lugar, China. En segundo lugar, Estados Unidos. Después ya viene la Unión Europea en conjunto, ¿no? Entonces, esta actividad está regulada por Mincetur. Recuerden que cuando hablemos de comercio externo ya hablamos de divisas y ahí vamos a mencionar para empezar las importaciones. ¿Qué es lo que compramos, no? ¿Qué compramos? Pues lo que no producimos o producimos muy poquito, ¿no? Por ejemplo, dispositivos tecnológicos, tabletas, laptops, ¿no? Tenemos PlayStation, profesor, también automóviles, maquinaria, etcétera. Derivados de petróleo, alimentos, bebidas, medicinas, eso también se importa. Por más que produzcamos, también se importa, ¿no? Podemos exportar una botella de pisco, pero podemos importar una botella de whisky tranquilamente, ¿no? Y ya que hablamos de exportar, chicos, una botella de pisco, por ejemplo, debo identificar aquí dos tipos de bienes que se exportan. Tengo los bienes tradicionales, ¿sí? ¿Qué es, chicos, lo que caracteriza nuestra economía desde hace mucho tiempo? Tenemos aquí productos en grandes volúmenes, pero con escaso valor agregado, que somos primer exportador, ¿no? Escaso valor agregado, ¿sí? Aún teniendo escaso valor agregado, por las ingentes cantidades, chicos, representa entonces el mayor grueso de nuestros ingresos. Por otro lado, tenemos los productos no tradicionales, que tienen alto valor agregado, son bienes manufacturados, ¿no? Ya están listos para el consumo. Pero chicos, van en pequeños volúmenes, entonces están en un segundo orden, ¿sí? Productos no tradicionales, tenemos por ejemplo la botella de pisco que podíamos mencionar, tenemos una billetera de cuero, podemos tener, chicos, la pota congelada, arándanos frescos, mangos, paltos, ¿no? Eso sería lo que tendríamos que mencionar, ¿no? Toda una cadena de valor para llegar a esos mercados extranjeros sumamente competitivos, ¿no? Después, ¿cómo se daría el comercio sin transporte, no? Necesitamos infraestructura, ¿no? Particularmente cuando hablamos de comercio exterior, chicos, el transporte marítimo, ¿no? También tenemos por ahí el aéreo, por una cuestión de costos, bueno, cada uno será propicio en ciertas ocasiones. Pero el transporte terrestre
aquí, chicos, quiero incidir un poquito porque a veces esto dice mucha información, ¿no? Y nos cuesta un poquito. El transporte terrestre se puede desarrollar por carretera y por vía férrea. Carreteras, chicos, tenemos afirmadas, tenemos trochas, tenemos asfaltadas, ¿no? Pero lo que tenemos ahí, pues, son los vehículos motorizados, estos que vemos, pues, ¿no? Los trailers, los camiones, vehículos menores. Y tenemos redes viales, la red vial nacional, la red vial departamental y las redes viales vecinales, ¿sí? Dentro de la red vial nacional, yo recuerdo, tengo dos tipos de carreteras. Las longitudinales, que se desenvuelven de forma paralela a la cordillera de los Andes, sí, de norte a sur, viceversa, y que unen ciudades de una misma región, ¿no? Por ejemplo, en la costa tenemos la Panamericana o Franklin Roosevelt. Tenemos también la longitudinal de la sierra y la marginal de la selva, que se conoce pues como Fernando Belaúnde Terry. Luego teníamos esas carreteras que forman un ángulo recto con las cordilleras, ¿no? Así las atraviesan, chicos, como chicos sabios, ¿no? Ahí tenemos entonces lo que sería pues la carretera central, por ejemplo, o en la zona norte la carretera Mesones-Muro, que va desde Piura hasta Amazonas, ¿no? Chicos, un ejemplo emblemático también sería la interoceánica, ¿no? Uniendo tres puertos marítimos con el Brasil. Ya está, transversal. Y las vías férreas, chicos, el ferrocarril central, ¿no? Curioso, me permite recordar cuál es la naturaleza o el principal propósito de esta vía férrea. Transporte de carga, ¿sí? Chicos, carga. Estamos hablando de minerales, porque estamos hablando del puerto del Callao, chicos, que va por todo lo que sería la parte próxima al río Rímac. Nos llevaría hasta La Oroya, donde estaba esa fundición operando, ¿no? Y luego esto hacia el norte para Pasco y por el sur hacia Huancayo, llegando hasta Huancavelica, zona minera, ¿no? Bueno, la del sur, suroriente, bueno, hay un pequeño ferrocarril que articula la fundición de hilo con los yacimientos de Cuajón y Toquepala, y otro que une los puertos de Mataranimo yendo con Cusco, con Puno, Juliaca, ¿no? Es ese ferrocarril que en su tramo norte, chicos, en su ramal norte, nos llevaría hacia Machu Picchu y Yabamba. Y ya que hablamos de Machu Picchu, Quillabamba, chicos, cerraríamos con el turismo, una actividad que viene creciendo parejo, ¿no? Me viene recuperándose, sería una palabra más acorde, ¿no? Toda vez que, chicos, la pandemia nos movió, ¿no? Pasó la pandemia, seguía el sector turismo declarado en emergencia, ¿no? Ahí realizando una serie de esfuerzos para recuperar esta actividad que venía creciendo a paso sostenido, ¿no? Antes de la pandemia iba creciendo en promedio un 20%. Hay turismo interno, turismo externo, que es lo que me interesa a mí por una cuestión de divisas y por lo que me consultan permanentemente, pues chicos, en el centro PRE, es el turismo externo, ¿no? Hablamos entonces de lo que se llama bolsa de viaje. Atractivos tenemos, pero falta inversión pública, chicos, en infraestructura en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, lo vemos nada más con nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez. Profe, el viejo, el nuevo, ahí todavía, ¿no? Ahí falta, es una cuestión de gestión también. Y estaríamos a la espera todavía de aeropuertos como el de Chincheros, ¿no? Porque el Velasco Astete, chicos, peque, ¿no? Bajito. Entonces, eso es. ¿De dónde procede el mayor número de turistas que visitan nuestro país? De América del Sur, chilenos, argentinos, de Norteamérica, estadounidenses, de Europa, españoles, italianos, del Reino Unido, y en segundo lugar, y en último lugar, pues los asiáticos. A ver, vamos con algunos de nuestros ejercicios, ya chicos, con nuestros ejercicios. Dice, a ver, me estarán siguiendo mis estimados, espero, espero que sí, ¿no? Ya, ahora, a ver, profe, ¿más divisas la agricultura o la minería? La minería de largo, mi estimado. Sorry si recién leo la pregunta, ¿no?
pero la minería es la columna vertebral de nuestro país, ¿no? Somos un país minero, pero neto. Ahora, ejercicio número 1. Elija la alternativa que relacione correctamente las ecorregiones con las actividades ilegales que están destruyendo sus ecosistemas. Bien, bien, interesante pregunta. A ver, A. Los derrames de petróleo que alteran sus ríos. Ya está. Profe, me está haciendo alusión ¿a qué? Al oleoducto norperuano. Entonces, bosque tropical Amazon, ¿no? B. La escasez del molle para la obtención de leña. Molle, esto es la región andina, ¿no? Lo que me llevaría a la serranía esteparia, ¿no? Porque la C dice la intensificación de la tala de bosques de algarrobo. Ah, bosques secos. Ahí está, el bosque seco ecuatorial, ¿no? Y D, la disminución abrupta de la vicuña debido a su caza. Allá entonces, ¿cómo era? Chicos, A, derrames de petróleo, iba por acá, la escasez del molle, esto iba con la serranía esteparia, el algarrobo y su reducción estaría entonces con el bosque seco ecuatorial y la vicuña como camélidos, chicos, muy, muy relacionado con la puna de Altos Andes. Entonces sería 1D, 2C, 3B, 4A, mi clave, delfín, delfín. Vamos con la pregunta 2, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Regiones naturales según Pulgar Vidal. La extensión de diferentes pisos altitudinales donde se encuentran rasgos y características comunes en cuanto a relieve, clima, flora y fauna, ha dado lugar a una de las divisiones en regiones naturales más difundidas, la del doctor Javier Pulgar Vidal. A partir de lo descrito y con el gráfico de las 8 regiones naturales, podemos afirmar que, aquí está chicos, miren, tenemos, vamos a ver, no, no dejar pasar que tenemos cortes transversales, ¿no? Entonces, puna en ambos flancos, quechua en ambos flancos, lo mismo que la yunga. Me acuerdo de la yunga marítima y de la yunga fluvial, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, ¿qué dice? Avión. La región Jalca se extiende en la vertiente occidental andina de manera exclusiva. ¿Solo chicos exclusiva en un flanco? No, pues profe, está en ambos. Ya, listo. Entonces, descartado. B. Las altas montañas presentan una condición idónea para la práctica agropecuaria. Las altas montañas, chicos, miles de metros sobre el nivel del mar. No, profesor, ya es frío, ya es seco, encima de la pendiente. No, yo prefiero mis valles interandinos, profe, ¿no? O mis valles de la costa. Entonces, nada que ver. C. El piso inferior de la Amazonía se identifica con las mayores precipitaciones. Ah, el piso inferior, Omagua. No, ya decíamos que por las lluvias orográficas, por los primeros metros de la cordillera, era la selva alta, ¿no? Entonces tendríamos ahí Rupa Rupa y también parte pues de la yunga fluvial, ¿no? Entonces, falsa. D. Los valles interandinos se concentran en espacios inferiores a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Falso, ¿no? Toda vez que los valles interandinos está en la región Quechua y eso va por encima de los 2.300 hasta los 3.500. Entonces, falso. Profesor, por descartes enano, entonces, a ver, veamos. Los altiplanos de la Puna poseen mejor condición para la crianza de camellos. Yes, claro que sí, ¿no? Entonces, esta sería mi clave. Vamos con la siguiente, chicos. Ejercicio número 3. Un grupo de científicos y especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera critica el hecho de que se realice la pesca de gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Identifique la alternativa que corresponde a una razón válida con relación a dicha proposición. Es una reserva, se pueden extraer los recursos naturales, pero así a gran escala, profeta.
Eso parece un problema, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. ¿Es un área natural de carácter intangible? No, sí es tangible. B, ¿se trata de la única NP 100% marina? No, ya hay dos. La nueva, la de Mar de Grau. C, ¿presenta estatus de uso indirecto? Si es tangible, es de uso directo, ¿no? D, ¿resulta ser una amenaza a la biodiversidad? Esa pesca a gran escala parece ser, ¿no? ¿Qué dice Nano? Está ilegalizada la pesca industrial en alta mar. Alta mar, chicos, más allá de las 200 millas, aguas internacionales, ahí el que puede, puede. Entonces, mi clave sería delfín. Esto no va en alta mar. Chicos, recuerden, tenemos aguas internacionales. Ya no tendríamos nuestra área natural protegida, ¿sí? Ejercicio 4. En el año 1981, el Perú obtuvo el estatus de miembro adherente en el Tratado Antártico. Esta situación varió en 1989 al ascender al siguiente nivel consultivo, ¿no? Al respecto, identifique los enunciados que evidencian las razones que permitieron el referido cambio de estatus que tuvo que lograr el Estado peruano. Es lo que pide el tratado. Uno, la instalación de una estación científica y por lo tanto presencia permanente. Sí, pues. Dos, el compromiso de explorar hidrocarburos. No, profe, la flora, la fauna, puede ser. Tres, la inserción como miembro signatario. No, los signatarios son los fundadores, que por cierto se arrogaron luego el estatus de miembros consultivos. Y cuatro, el envío de expediciones científicas. Por supuesto que sí, ¿no? Cosa que hace el Perú cada verano austral, cada que puede. Entonces mi clave sería 1 y 4. Clave, capibara. Vamos con la pregunta siguiente, chicos. A ver, la pregunta 5. El Perú es el país con mayor consumo per cápita de carnes de pollo en América Latina. Se consumió en el 2004 aproximadamente 30 kilogramos por persona. Las granjas avícolas, donde se practica una crianza intensiva, se encuentran en las regiones costeras de nuestro país, o sea, se encuentran en la costa, siendo Lima la principal productora con un 57,2% de la población, de la producción nacional. La concentración de las grandes granjas avícolas en estas regiones, o sea, en estas áreas, ¿no? Se debe a, uno, la influencia del clima templado y seco predominante en estas zonas. Chicos, templado. No, la costa es cálida, ¿no? Semicálido muy seco. Claro, es subárido tropical. Entonces, no, pues, profe, ya descartado por el tema del clima, ¿sí? Después, l- la costa, estas áreas, ¿no, chicos? Tienen una buena infraestructura de transporte que facilita la distribución. Tenemos la Panamericana, ¿no? Claro, sería una buena razón. Tres, la amplitud de los valles transversales costeños. Uy, chicos, los valles transversales costeños, la agricultura, la ganadería, ¿no? Pero si hablamos de aves de corral, tal vez ustedes, chicos, tomando la Panamericana Sur Norte, habrán salido de la ciudad y habrán visto que en medio de la nada es donde vemos estas granjas, ¿no? Ah, entonces en plena pampa, profe. Claro que sí. Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Y cuatro, se debe a regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. Lima, claro, la más poblada, ¿no? Las ciudades de la costa con mayor población. Entonces esto sería verdad, verdadero. ¿Cuáles eran verdaderas? ¿Cuáles eran? Ah, la 2 y, y 4. 2 y 4 lo que me lleva a dar como clave entonces, delfín. Delfín. Siguiente pregunta. Ejercicio 6. Perú, país minero. Así es reconocido nuestro país en el exterior, debido a que la minería desempeña un papel fundamental como principal generador de divisas. Respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, ¿no? Además de dinamizar la economía de las regiones donde se desarrollan las grandes unidades mineras.
De lo mencionado, indique qué afirmaciones son correctas. El principal destino de exportación de nuestros minerales extraídos es Estados Unidos. No nos olvidemos que nuestro principal socio comercial es China. 2. ¿Es el primer productor de estaño, zinc y plomo en Latinoamérica? Eso es verdura, ¿no? Si revisamos nuestro material, vamos a decir que es verdad. 3. Las grandes minas o unidades mineras extraen los minerales a tajo abierto. La gran minería era a tajo abierto, ¿no? Esas, chicos, esas terrazas hundidas que veíamos, claro, a cielo tajo abierto. 4. Después de Chile, Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Eso también es verdura. Lo que me llevaría a tener como clave 2, 3 y 4. Vamos a marcar casita. ¿Ya, chicos? Casita. Siguiente, ya vamos terminando. La industria es una actividad económica que implica la transformación en serie de materias primas en productos manufacturados, bienes finales, ¿no? Mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Esta actividad se realiza principalmente en áreas urbanas y entre los diferentes tipos de industria tenemos a las derivadas de la minería. En relación a estas últimas, determine el valor de verdad de los enunciados: petroquímica, siderúrgica y metalúrgica, ¿no? A ver, uno, la planta de Modaza destaca en la producción de carrocerías y buses en la industria metalmecánica. Ah, después de la pesada, que es la siderúrgica, chicos, metalúrgica y petroquímica, tenemos también la industria de bienes de equipo, ¿no? Es ahí donde tenemos, por ejemplo, la industria de la construcción y la metalmecánica, ¿no? Que obviamente van a recibir todo lo que se puede obtener de la siderúrgica, de la metalurgia, ¿no? Modaza, ¿elabora carrocerías? Sí. ¿Es eso parte de la industria metalmecánica? Verdadero. Modaza, profesor, ¿qué es eso? Es una empresa peruana que ha tenido una enorme expansión gracias a lo que es la producción de carrocerías, ¿no? No sé si ustedes habrán visto los buses articulados del Metropolitano. Es más, muchos de los buses de transporte público que tomamos, ustedes, si son curiosos, habrán visto por ahí que dicen Modaza, Modaza, ¿no? Ya, eso, ¿no? Que le ha ganado terreno, por ejemplo, a las grandes brasileras como Cayo, Torino y demás, ¿no? Dos, el conglomerado yeso y dolomitas son los principales insumos empleados en la elaboración de productos metálicos. No, pues, profe, el yeso, no, falso. La producción de brea, plásticos y diésel es resultado de los procesos de fraccionamiento, de refinamiento del petróleo. Esto es verdura, ¿no? Son derivados del petróleo. Ya está. 4. Las plantas de fundición siderúrgicas, las acerías más grandes del país, son la Pampilla y Conchán. Estas, Pampilla y Conchán, son refinerías de petróleo, profesor. Entonces, falso. Lo que me lleva a marcar como clave, avioncito. Chicos, la última. Ochoa. En nuestro país, el desarrollo inmobiliario es de gran importancia, no solo porque congrega varios proyectos de infraestructura, los cuales dinamizan la economía mediante el aumento de la inversión, sino también por su relación con la industria de materiales de la construcción. En relación a este sector industrial, podemos determinar que, chicos, la industria de la construcción, A, es el sector que genera las mayores importaciones de bienes al país. Está orientada a la explotación de insumos como caliza, mármol, arcilla y granito. Profe, parece que encontré mi clave, que dice la C. Su producción tiende a tener escaso valor agregado en el mercado local. ¿Cuánto está, chicos? Un grifo, una mayoría. D, debido a la materia prima utilizada y procesada, esta industria es de tipo ligera. O E, es el sector con mayor impulso de fuente de trabajo y divisas para el país. Ya decíamos que era la minería, ¿no? Y la D la descartamos porque no es tipo ligera, y están los alimentos, lo que procede, pues chicos, de las actividades agropecuarias y también pues de la industria pesquera. Entonces, chicos, ¿cuál era mi clave? Burrito, ¿no? Burrito. Y bien, le ponemos ya punto final a lo que sería geografía, chicos, para ir con cívica. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, a ver, permítanme ahora abrir su PPT.
Y ya está. A ver, ¿me podrían confirmar si ya se puede apreciar? A mí me parece que sí. La manita, perfecto, chicos. A ver, vamos con las semanas 11, 12, 13 y 14, ¿no? Tenemos, para empezar, el Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Chicos, es la nación jurídica y políticamente organizada en un determinado territorio, ¿sí? Producto de esta organización tenemos un pacto social, una constitución política. Hemos acordado, nosotros no, pero nuestras generaciones pasadas, asumir un modelo republicano. El Estado peruano, entonces, según el artículo 43 de nuestra Constitución, es una república y la república se sostiene en el principio de división y equilibrio de poderes, ¿sí? El Estado peruano tiene características, es democrático, es social, es independiente, soberano e indivisible. ¿Cómo es eso, profe? Democrático, porque es la nación la que se organizó. El poder emana del pueblo, entonces. Es social, porque todos participan y se busca el bienestar de todos. Es independiente, porque, chicos, no somos más una colonia, no obedecemos voluntad extranjera. Y somos soberanos porque tenemos la capacidad, el poder de velar por nuestro destino. Hay estados que se extinguen. ¿Somos un estado fallido? No, profesor, tenemos futuro, entonces tenemos soberanía, ¿sí? Ahora, el Estado peruano tiene deberes, ¿no? Tiene deberes. Ese es el artículo 144, perdón, el artículo 44, que nos dice que el Perú debe proteger a la población de las amenazas, ¿no? De sus amenazas. Luego, garantizar la vigencia de los derechos humanos. Después, chicos, promover el bienestar general, ejecutar una política de fronteras y promover la integración, especialmente latinoamericana. Para eso el Estado peruano tiene instituciones, ¿no? Para protegernos de las amenazas, por ejemplo, tenemos lo que sería las Fuerzas Armadas, INDECI, para promover el bienestar de la población. Tenemos, por ejemplo, pues chicos, ministerios como el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el de Economía, el de Educación, el de Salud, etcétera. Y luego, chicos, no nos olvidemos que el Estado peruano tiene también sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? La nación, el territorio, el gobierno y soberanía. Si a mí alguna vez me hacen referencia al suelo, al subsuelo, chicos, al dominio marítimo y al espacio aéreo que cubre tanto el suelo como el dominio marítimo, seguramente me están hablando del territorio. Un territorio que es inviolable y que ya está debidamente delimitado por tratados internacionales. Ya no tenemos nada pendiente con ningún vecino, pero sí que será necesario pues tener una capacidad disuasiva como mecanismo de defensa, ¿no? Ahora, me pueden hacer alusión a la comunidad peruana, es decir, a la población que tiene vínculos en común, ¿no? Entonces, ahí yo hablo de la nación peruana, que puede ser culturalmente diversa, pero que aún así tiene algunos vínculos que las unen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un territorio, ¿sí? Que compartir. Teníamos una historia, una identidad y también derechos. No se olviden que todos somos iguales ante la ley y que entonces tenemos un derecho fundamental que compartimos todos, por ejemplo, que es la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad peruana, que se puede obtener por dos vías, la de nacimiento y por voluntad. Claro, haciendo alusión a la nueva ley, ¿no? Por nacimiento, chicos, los que nacen en el territorio nacional, los que nacen afuera, pero tienen papá o mamá peruano de nacimiento, siempre que sea inscrito, ojo, siempre que sea inscrito ante autoridad competente, ¿no? Y luego tenemos a los pequeñitos extranjeros que se encuentran en nuestro país en estado de abandono, o los pequeñitos de padres desconocidos. Entonces, chicos, principio dentro de los derechos del niño, ¿no? Supervivencia y desarrollo. El Estado peruano tiene que proteger. Por voluntad tenemos peruanos por naturalización, peruanos por opción, peruanos por acto honorífico, tenemos luego los deportistas calificados y la doble nacionalidad, ¿no? Ojito, aquí hay algunos cambios, tal vez el más mediático, ¿no? El más difundido es el de la modalidad de la naturalización.
porque antes se requería que solamente sean 2 años de residencia permanente. Ahora se exigen 5. ¿Sí, chicos? Opción. El matrimonio con peruano, profe. Sí, antes ese matrimonio, chicos, luego involucraba una unión de hecho, una residencia de 2 añitos. Ahora se piden 4. Ya, esos son algunos cambios de la ley de nacionalidad. Sí, chicos. Luego, la de acto honorífico, por ejemplo, me interesa mencionar, ¿no? Quién sabe, tal vez hay un examen, viene algo por ahí, chicos. Ojo, acto honorífico, un acto de valor, no un acto digno de aprobación. Entonces, cuando el extranjero, por ejemplo, tiene un acto heroico, entonces, a propuesta del presidente de la República, el Congreso, con una resolución legislativa, terminó otorgando la nacionalidad peruana a este ciudadano extranjero. Pero para eso debe tener una residencia de 2 añitos. Son detallitos, chicos, complicado que pregunten en un examen de admisión, creo yo, en un examen de la pre también, pero no está de más, ¿no? Siempre hay que revisar esa teoría también. Luego, si me hace alusión a ese conjunto de ciudadanos que han sido democráticamente elegidos para administrar las instituciones del Estado, administrar el poder del Estado, entonces yo hablo del gobierno. Entonces, no debo confundir gobierno con Estado. Estado es una megaestructura, chicos, es algo mayor, macro, ¿no? Son sus instituciones. Entonces, ¿qué son las instituciones sin las personas que las gestionan? Es ahí entonces donde aparecen los gobernantes, ¿no? Y entonces celebramos elecciones y elegimos entre nosotros los ciudadanos a los que temporalmente se van a encargar de esa gestión, ¿no? Ese es el gobierno. Los gobiernos pasan, el Estado queda, ¿sí? Tenemos el gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de Alan García, de Alberto Fujimori, chicos de Belaúnde Terry, y no se olviden que el gobierno tiene sus propias características. Es unitario, tenemos un solo presidente. Chicos, si hay alguien que dice ser presidente también, ese es un usurpador. Luego tenemos un gobierno representativo porque ha sido elegido democráticamente y es descentralizado porque para guiar los destinos de la nación y alcanzar su desarrollo es necesario desconcentrar el poder. ¿Ya, chicos? Ahora, cositas importantes. Nuestro gobernante, que ha sido democráticamente elegido, chicos, va a ejercer el poder dentro de los parámetros, los límites que establece la Constitución. Es el primero en defender la Constitución, ¿sí? Después, no se olviden que nadie puede arrogarse el poder. Yo quiero ser presidente de la República, tengo que postular. No hay otra forma. Profe, pero si llego con las armas por medios inconstitucionales, entonces me convierto en un gobierno usurpador, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la población? Pues no me debe obediencia, mis actos son nulos. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Hacerlo, chicos, es ejercer el derecho de amnistía. ¿Ya? Señores, entonces por ahí esas cositas respecto al gobierno. Y la soberanía, bueno, chicos, vamos, es el poder que tenemos nosotros como Estado para decidir nuestro futuro, decíamos, ¿no? Hay que salvaguardar nuestra integridad territorial. Hay que imponer nuestra ley dentro de nuestras fronteras. Hay que defender los intereses nacionales, ya sea por el campo militar o por la vía jurídica, ¿no? En los tribunales. Es ahí donde, por ejemplo, aparece la Procuraduría, ¿no? Los procuradores son los servidores públicos que se encargan de defender los intereses del Estado en tribunales nacionales e internacionales. ¿Sí, chicos? Ojo, defender los intereses del Estado, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, profe, algo así como que mm, yo le hago un juicio a la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Ya, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, que es una institución del Estado, se va a encargar a través de su procurador de defender sus intereses. ¿Ya, chicos? Los procuradores son parte del Ministerio de Justicia, son parte del Ejecutivo, entonces. Bien. Bueno, chicos, hablemos rápidamente del Estado constitucional de derecho. Ya hemos dicho que el primer responsable en respetar la Constitución es el presidente de la República, ¿sí? Este señor tiene que convocar elecciones dentro de un plazo. Si no lo hace, ya está vulnerando el Estado constitucional de derecho, ¿no?
El Estado constitucional de derecho también se vulnera pues con prácticas deleznables como la corrupción, chicos, la infracción de la ley. Entonces, ¿cuáles son los principios que sostienen el Estado constitucional de derecho? El imperio de la ley. Para algo existe, ¿no? Para cumplirse. Después, cuando vemos la división y equilibrio de poderes. Entonces, profesor, si el presidente de la República de la nada, así, pum, cierra el Congreso, ahí no hay Estado de Derecho, ¿no? Chicos, tengamos en cuenta también lo que sería la legalidad de la administración pública. Ya mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. Las instituciones se vuelven disfuncionales, no cumplen sus tareas. El Estado no cumple su deber. Entonces, chicos, no hay Estado de Derecho. Y luego la vigencia, ¿no? La protección de lo que serían los derechos humanos, ¿sí? Si estamos hablando, pues, chicos, de genocidios, ¿no? Y esas cosas, no hay Estado de Derecho, obviamente. Transgresiones al Estado de Derecho. Rebelión, sedición. Son atentados contra el Estado de Derecho, chicos, son alzamientos armados, ¿sí? La rebelión tiene una particularidad. ¿Qué cosa, profesor? Derroca, varía la forma de gobierno. Mientras que la sedición, sin desconocer al gobierno de turno, impide sus funciones, ¿no? Bloquea servicios, perjudicando lo que sería la administración pública, pero sin desconocer al gobierno de turno, cosa que sí hace la rebelión, ¿no? Y por eso tiene una condena mayor. Pasamos a lo que sería nuestro poder legislativo. A ver, chicos, aquí hay tantísimo material. Voy a hacer mención un poquito a lo que sería lo que se viene el 2026, que ustedes saben, viene la bicameralidad, ¿no? Pero actualmente tenemos, chicos, 130 congresistas, porque el poder legislativo reside en el Congreso. Estos 130 parlamentarios están reunidos en una sola cámara y tienen como funciones, uno, la legislativa, que es la parte normativa, involucra el proponer, el debatir y votar proyectos de ley, de resoluciones legislativas, de reformas de la Constitución, ¿sí? Esa labor entonces normativa es la legislativa. Luego tenemos la función especial, democracia indirecta, chicos, representativa. Ellos son la representación nacional. Entonces, cuando nosotros los hemos elegidos, le hemos dado nuestra pequeñita cuota de poder. Es por eso que ellos ahora pueden elegir y destituir a altas autoridades, ¿no? Como al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros. Después tenemos el control político. Como representación nacional, chicos, también son nuestros ojos. Van a ejercer el equilibrio, ¿no? El límite, van a equilibrar los límites del gobierno y lo hacen a través de la ley. Chicos, y la Constitución y la ley los faculta, por ejemplo, para investir al Consejo de Ministros. Entonces, vigilar la conducta política del gobierno, ¿no? Que el presidente de la República, sus ministros, chicos, cumplan con su mandato constitucional de gobernar y que lo hagan de manera leal. Entonces, primer acto de control político, otorgar el voto de confianza. Eso es investir al Consejo de Ministros. Sí, chicos. Profe, ¿qué pasa si le niega el voto de confianza? No pasa nada si es la primera vez. El presidente de la República va a tener que conformar un segundo Consejo de Ministros, porque gabinete, Consejo de Ministros, chicos, al que se le niega la confianza, Consejo de Ministros que está obligado a renunciar. Es lo que exige la Constitución. El segundo gabinete otra vez va ante el Pleno del Congreso, expone la política general de gobierno y solicita la confianza. Y ahora sí estamos en una situación crítica. ¿Por qué, profesor? Porque si el Congreso le niega por segunda vez el voto de confianza, entonces ahora el presidente queda facultado para disolver el Congreso. ¿Sí? Ojo, disolver el Congreso no quiere decir que los tres poderes, chicos, van a cambiar su protagonismo. ¿Cómo es eso, profesor? Es que disolver el Congreso no es cerrar el Congreso e impedir su funcionamiento. Cuando se disuelve el Congreso, solo se reduce, queda la comisión permanente. Ya. El presidente de la República, al momento de disolver, en ese mismo decreto supremo, chicos, estará convocando elecciones parlamentarias complementarias, ¿sí? Ese proceso no puede exceder los 4 meses. Ese se llama el interregno, ¿no? La interrupción parlamentaria.
Si no vuelve, si no hay un nuevo Congreso, los que fueron disueltos retornan con todas sus funciones. Y lo que se va a dar de manera automática es la censura del Consejo de Ministros. Chicos, bueno, eso es un poco el juego político, ¿no? El equilibrio, la interacción de poderes que marca mi constitución también. Todo está escrito por si acaso, ¿bien, chicos? Luego citar a los ministros a interpelación, poder censurarlos, también darle el voto de confianza, mejor dicho, darle facultades legislativas al presidente de la República para que pueda dictar decretos legislativos, ¿no? Chicos, los atributos del Congreso, voy a puntualizar en dos. Las clásicas. Primero, autorizar al presidente de la República a salir del país. Profe, ¿qué pasa si se va sin autorización? Vacancia, ¿no? Vacancia presidencial. La otra, ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso, a través de una ley, puede dirigirse a ciertos sectores de la población para olvidar un delito, porque amnistía es amnesia, olvido, borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando se da la ley, aquellos que están siendo procesados o los que han sido condenados y creen beneficiarse, estar dentro de ese público beneficiario de la ley, entonces con su defensa, es decir, mediante su abogado, piden acogerse a la amnistía. Y entonces, por interpretación de la ley, los jueces deberían acceder, ¿no? Y se borra todo y se restituyen todos los derechos. Aquí no pasó nada. Esa es una amnistía. Por favor, no me la confundan con un indulto, porque el indulto es una prerrogativa presidencial, ¿sí? Mediante la cual se perdona, pero no se olvida, porque simplemente es una excarcelación. Pero el indulto, chicos, no reconoce inocencia de nadie, por si acaso, ¿ya? Eso es entonces una facultad presidencial, ¿no? Bueno, chicos, después, ¿qué puedo señalar? Ya me voy con lo que sería el poder ejecutivo, por una cuestión de tiempo, ¿no, chicos? A ver, tenemos al presidente de la República con sus ministros. El Poder Ejecutivo tiene la tarea de gestionar, de administrar el patrimonio del Estado. ¿Para buscar qué? El bienestar general. Ahora, tengo al presidente de la República y los ministros, pero ellos van a conformar ciertos órganos, ¿no? O sea, dentro del Poder Ejecutivo tengo la presidencia de la República, donde está el presidente y los dos vicepresidentes que fueron elegidos en el mismo acto, fueron elegidos en plancha, en fórmula, en PAC. El Consejo de Ministros, que es, chicos, cuando se reúne el presidente de la República, eventualmente el presidente del Consejo de Ministros y los demás ministros. Luego tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, donde estará el presidente del Consejo de Ministros o popularmente conocido también como Premier. Luego los ministerios, que son 18, y en cada uno de ellos tenemos a nuestros ministros de Estado, ¿no? Y después las entidades públicas adscritas al Poder Ejecutivo, ¿no? Como CIPTEL, o SINERMIN, RENIEC, SUNAT, entre otros. Chicos, del presidente de la República, yo ya sé que los requisitos son tener más de 35 años, derecho al sufragio, tener también pues nacionalidad peruana de nacimiento. Es elegido con el 50% más uno de los votos válidos, eso en primera vuelta, en segunda vuelta puede ser hasta por un voto. Pero esta partecita de la vacancia es clave, ¿no? Suelen preguntarse mucho y más porque ha sido algo recurrente en los últimos periodos constitucionales, ¿no? El cargo de presidente vaca por muerte, inexorable, permanente incapacidad moral o física, ojo, determinada por el Congreso. Profe, ¿y si es solamente temporal esta incapacidad física? Bueno, temporalmente será suspendido y en su lugar estará el vicepresidente. Cuando ya esté fino, recuperadito, entonces retornaría, ¿no? La renuncia aceptada por el Congreso. Luego, lo que señalábamos, ¿no? Salir del país sin autorización del Congreso o no retornar en el plazo fijado. Y también cuando ha sido destituido. ¿Y por quién sería destituido y por qué? Chicos, la justicia. El presidente tiene inmunidad. Según el artículo 117, solo podrá ser acusado durante su periodo por ciertas acciones,
allá, o sea, la inmunidad lo protege de varias cosas, excepto de qué, de traición a la patria, de impedir las elecciones, de disolver el Congreso inconstitucionalmente. Ya mencionamos cuál es el único motivo, la censura de los consejos de ministros. Y luego por impedir la reunión y el funcionamiento del Congreso y de los órganos electorales. Entonces, si es encontrado culpable, chicos, destituido, por lo tanto, cargo vacante. Profe, pero si producto del proceso se ha encontrado inocente, entonces retornará. No pasó nada, ¿sí? El Consejo de Ministros, chicos, decíamos que eventualmente estará el presidente de la República. Es el presidente el que preside la sesión si es que él la convoca o de una manera inopinada está presente. Sí, chicos, pues sin avisar puede llegar. Él es el jefe, no se olviden. Después, tener en consideración que aquí se van a articular, ¿sí? Se van a coordinar los servicios públicos, ¿no? Servicios públicos que van a estar, pues chicos, organizaditos, separados por sectores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, servicios públicos en transportes, en educación, en la producción, en interior, defensa, seguridad ciudadana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya, chicos, ese es el Consejo de Ministros. Otra cosita importante, no se olviden que en el Consejo de Ministros se aprueban los actos presidenciales, las iniciativas legislativas que pueda presentar el presidente, los decretos legislativos, los decretos de urgencia y otros reglamentos y resoluciones que mande la Constitución. Ya, chicos, ojo, los actos presidenciales estos tienen que llevar refrendo ministerial. Son nulos si carecen de refrendo ministerial. ¿Ya, chicos? Eso prueba entonces que pasó por los ministros, ¿no? Ahora, otra cosita, no nos olvidemos que si el presidente no está, el que dirige esta sesión será el presidente del Consejo de Ministros, que es el segundo portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República. Él coordina con los demás ministros, coordina con los otros poderes del Estado, también con la sociedad civil. ¿Qué cosa? Algunas políticas de gobierno. Es la mano derecha entonces del presidente. No nos olvidemos que los ministros son nombrados por confianza del presidente. Y ahora, chicos, luego unas cositas para recordar de los ministros. No hay ministro interino, no hay ministro provisional, ¿sí? ¿Pueden los militares y policías en actividad ser ministros? La respuesta es sí. El ministro, chicos, solamente puede dedicarse a ser ministro, salvo que sea también congresista, ¿no? Porque la función de ministro es incompatible con otra función, excepto la de congresista, la legislativa. No puede desarrollar otra actividad lucrativa, ¿sí? Ahora, tener en cuenta que están sujetos también a interpelación y censura por parte del Congreso. Ellos pueden participar en discursos, en debates, chicos, pueden deliberar sobre asuntos públicos. Luego tenemos al Poder Judicial. A ver, tiene como tarea administrar justicia. Esa tarea se le ha delegado a la Constitución, es decir, emana del pueblo. Somos sociedad civilizada, chicos, confiamos en nuestras instituciones, ¿verdad? No creo hacer justicia por mis propias manos. Entonces, por ahí lo que esperamos es justicia, ¿no? Para eso el Poder Judicial debe ser completamente autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario y también en lo jurisdiccional, ¿no? Los jueces se rigen por ciertos principios, como el de unidad. Tienen toda una jurisprudencia, no se inventan nada, están bajo los mismos deberes y derechos. La imparcialidad, deben ser neutrales, deben, chicos, liberarse, desprenderse de cualquier sesgo o motivo que pueda representar conflicto de intereses. Deben ser totalmente independientes, es decir, deben resolver, emitir fallos sin presión política, sin presión mediática o de cualquier otro tipo. Y por último, hablamos de la exclusividad, porque solamente ellos administran justicia, excepto en materia arbitral, donde tenemos un fuero militar policial, lo electoral, donde tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, y también lo arbitral, ¿no? Donde podemos encontrar en los centros de arbitraje. A eso me acuerdo de otro tema, ¿no? Mecanismo de resolución de conflictos. Chicos,
para administrar justicia, entonces el Poder Judicial se ha descentralizado en todo el territorio nacional. A nivel nacional tenemos la Corte más brava, ¿no? El primer nivel, la Corte Suprema, 20 vocales supremos. Entre ellos eligen al que será el presidente de la Corte Suprema, a su vez presidente del Poder Judicial, por un periodo de 2 añitos. Después ellos eligen también al que será el presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Que va a administrar justicia electoral, ¿no? Ellos deciden dividir el territorio nacional en distritos judiciales, que van a ser, pues chicos, las unidades administrativas para el sistema de administración de justicia. Tenemos 34 distritos judiciales y en cada uno de ellos se va a instalar, ¿qué cosa? Una corte superior, ¿sí? Ese es el segundo nivel. Luego, los magistrados de la corte superiores, chicos, van a decidir cuántos juzgados especializados o mixtos van a haber en las provincias. Y después vemos también la presencia de juzgados de paz letrados en los distritos. No distritos judiciales, sino distritos chicos, políticos administrativos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, etcétera, ¿no? Y en los lugares más recónditos tenemos a los juzgados de paz. No se olviden que los jueces de paz, a diferencia de los anteriores, no son letrados, por lo tanto, no son necesariamente abogados, ¿sí? Profesor, y si no son abogados, ¿cómo van a administrar justicia? Pues según las costumbres de la población, y es que ellos han sido elegidos por su comunidad, ¿sí? Entonces, en esos lugares recónditos, donde muchas veces el Estado no llega, chicos, con toda, como debería ser, no se puede quedar sin justicia esa población. Entonces ahí se aplica la cultura perdón, la justicia de paz, ¿no? El juez elegido por su comunidad va a resolver según las costumbres de la población. Va a priorizar siempre la conciliación. Para ser juez de paz hay que ser peruano de nacimiento, mayor de 30 años y residir en la comunidad por lo menos 3 añitos. Eso implica conocer la lengua predominante del lugar. También debe dominar el castellano, chicos, y no debe ser funcionario público. Luego, los otros sí son jueces, son evaluados por sus competencias profesionales, ¿no? Ahí aparece la Junta Nacional de Justicia. La diferencia entre un juez de paz letrado y un juez especializado, ¿cuál es? Los estudios, chicos. El juez de paz no tiene especialidad, recién está ingresando a la carrera judicial. Ya tendrá tiempo de estudiar más, hacer una maestría en derecho penal, constitucional, pero como no es especializado, entonces se le confían los casos más sencillos, de menor cuantía, ¿sí? Mientras que casos más complejos empezarán en los juzgados especializados, porque chicos ya dominan ciertas materias. Por ejemplo, ahí podría llegar un caso de homicidio en un juzgado especializado en lo penal o un habeas corpus en un juzgado especializado en lo constitucional, ¿sí? ¿Y en las Cortes Superiores hay casos más complejos? Por supuesto que sí, como organización criminal, corrupción de funcionarios, ¿no, chicos? Incluso hay casos que directamente empiezan en la Corte Suprema. Me permito recordar, por ejemplo, eso de los congresistas que no tienen inmunidad parlamentaria, ¿no? Si cometían un presunto delito estando en el cargo, serán juzgados en la Corte Suprema. Ahí hay dos salas, la primera y la segunda, la revisión. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque un derecho en la administración de justicia, chicos, es la de realizar análisis y críticas a las sentencias judiciales. Entonces, si un juez de paz letrado emite un fallo y yo no estoy de acuerdo como parte involucrada, entonces yo puedo apelar y pedirle a un juez especializado su revisión. Lo que diga el juez especializado es lo definitivo. ¿Qué, profe? ¿Ya no puedo apelar más? No, ya no puedo apelar. Yo con una demanda de alimentos no tendría cómo llegar a la Corte Suprema. Primera, segunda instancia y se acabó. Lo que empezaba aquí, no ese caso de homicidio. Juzgado especializado, primera instancia. La segunda instancia, la Corte Superior. Y ahí acaba. Recuerden entonces que el Estado peruano garantiza la pluralidad de instancias, chicos. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre judicialmente lo contrario, entonces presunción de inocencia. Nadie puede ser condenado sin proceso judicial, tiene derecho a una defensa. Si no tengo Muchas recursos por un gracias. abogado sin defensa, no, el Estado me otorga uno de oficio. Hay una pregunta, doctores.
¿Una pregunta? Ya, entonces, si no tengo recursos económicos, no me puedo quedar sin defensa. En principio, los procesos judiciales son gratuitos y también son públicos por una cuestión de transparencia. ¿Ya, chicos? Y luego, no nos olvidemos que tampoco se puede dejar de administrar justicia aún existiendo vacíos o deficiencias de la ley. ¿Ya? Eso se tiene que subsanar, claro, pero el juez no puede hacerla de Pilatos. Chicos, vamos con nuestros ejercicios, a ver si alcanzamos a resolver unos cuantos. Dice, primera pregunta. La Procuraduría General del Estado es el ente rector que mantiene y preserva la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional. Sobre esta entidad identifica los enunciados correctos. ¿Quiénes serán los procuradores? Los que van a defender los intereses, chicos, en materia jurídica del Estado, en los tribunales. Entonces, coordina las acciones de todos los procuradores públicos para asegurar una defensa eficaz de los intereses estatales. Esto es pero recontra verdadero. ¿Ah? Son abogados de profesión, obviamente. Dos, el Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Defensa. Alto ahí. Si bien es cierto, hablamos de defensa jurídica, en el Ministerio de Defensa lo que nosotros tenemos son los institutos armados, ¿no? Ejército, Marina, Fuerza Aérea. Entonces, no va por ahí. Chicos, va de la mano con el Ministerio de Justicia, lo mencionábamos, ¿no? Es parte del Ejecutivo, entonces, pero esto es falso. Tres, ¿es un órgano constitucional autónomo? No, si depende del Ministerio de Justicia, por lo tanto del Ejecutivo, yo no puedo decir que es autónomo. Autónomo, Jurado Nacional de Elecciones, autónomo, Tribunal Constitucional, ¿no? Cuatro, se encarga de recuperar bienes estatales de manera más ágil y eficiente, en especial frente a casos de ocupaciones ilegales. Claro, y eso será a través de procesos judiciales. Entonces mi clave sería 1 y 4, por lo tanto, delfín. ¿Sí? Dado. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. A ver, ¿qué tenemos? Las transgresiones al Estado de Derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado. Identifique aquellos enunciados que reflejen tensiones entre el ejercicio del poder ciudadano y el accionar de las instituciones del Estado. O sea, ¿dónde se puede estar vulnerando, amenazando el Estado de Derecho? Uno, emergieron diversas denuncias sobre presuntas irregularidades y actos de fraude electoral en el marco del proceso de elecciones generales. O sea, no funciona el sistema electoral. Chicos, no se garantiza la genuina expresión de la voluntad popular. Claro que no está funcionando el Estado de Derecho. Dos, decretar estado de emergencia con el propósito de restaurar el orden público, restringiendo temporalmente ciertos derechos fundamentales como el libre tránsito. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando, chicos, reconocemos es un mecanismo reconocido por la Constitución. Si hay entonces perturbación de la paz, del orden interno, puede el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de un decreto supremo, declarar el estado de emergencia. Y con ello se pueden suspender algunos derechos fundamentales, hasta cuatro, ¿no? Como el libre tránsito, acuérdense del toque de queda, ¿no? La inviolabilidad de domicilio, por cierto. Tenemos también aquí, chicos, la seguridad personal y lo que sería libre tránsito, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión, ¿no? Claro, la libertad de reunión. Tres, implementar medidas impositivas, empezamos mala, que limiten las manifestaciones públicas y dispongan la restricción de medios de comunicación. No, pero ¿qué esto qué es? Autoritarismo, dictadura. Entonces, chicos, no hay Estado de Derecho. Cuatro, modificar la Constitución de manera unilateral, miren que también estamos empezando mala, adoptando reformas que afecten los intereses del bienestar colectivo, también, ¿no? ¿Dónde está ese Estado de Derecho? No hay. Entonces, la clave sería 1, 3 y 4, entonces sería enano. Siguiente pregunta, chicos. En las elecciones generales de 2026, los ciudadanos podrán elegir senadores. Los requisitos que deberán cumplir sus postulantes son ser peruano de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho al sufragio. En ese sentido,
Una de las diferencias con relación a los requisitos que se les exigieron a los actuales congresistas es que a los actuales se les exigieron otros con otros requisitos, ¿no? ¿Cuál es el cambio? A ver, A, la omisión de estudios universitarios sigue sin ser requisito. B, el cambio en lo referente a la nacionalidad, no, peruano de nacimiento, continúa eso. C, la anulación de antecedentes penales, nada que ver. D, el aumento de la edad mínima de postular. Ah, claro que sí, porque ahora se pide ¿cuánto? 45. Pues antes se pedía ser mayores de 25. Entonces, mi clave será Delfín. Una última, chicos. A ver, vamos a relacionar. Congreso, sus órganos, el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva. Chicos, tenemos comisiones. Comisiones de tres tipos. Es el trabajo día a día en el que se desenvuelven los congresistas, ¿no? Todos están en una determinada comisión, ¿sí? Hay comisiones especiales, investigadoras y ordinarias. A ver, la Comisión de Fiscalización y Contraloría sería una comisión ordinaria. Está estable en todos los periodos ordinarios, ¿sí? Legislaturas ordinarias. Las otras son temporales, eventuales nada más. La Comisión Multipartidaria para elaborar un nuevo código penal, perdón. Esto es una comisión especial. Dice la Comisión del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado y Odebrecht, investigando nuestros casos de corrupción, chicos. Eso sería parte de una comisión investigadora. Entonces, mi clave sería uno burrito, dos casita y tres avioncito. Clave enano. Bien, mis estimados estudiantes, chicos, vamos a parar aquí porque seguramente tienen otro curso, ¿no? Yo los dejo, me despido, cuídense mucho, la mejor de las suertes, nos vemos pronto. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias a ustedes.